Siguiente capítulo, el domingo nos quedamos en Mateo 4. Analizamos más pasajes, pero digamos que nos enfocamos en lo que Mateo 4 dice y hoy vamos a tocar Mateo 5. El pasaje central es Mateo 5:16. Hay mucho que hablar de Mateo 5 y hoy solo vamos a tomar este pasaje. Espero más adelante, no estoy seguro si mientras todavía estemos en el Evangelio según Mateo, pero hay mucho que explorar sobre las declaraciones que Jesús hace, principalmente al respecto de la ley. Hay mucha información ahí que hoy no voy a tocar, quizás diga un poco al respecto, pero el libro, la carta a los Romanos, la carta a los Hebreos profundiza mucho en esta información. Veremos si hasta que lleguemos allá entramos a profundidad en este tema. Como quiera, el libro de Hechos nos da cierta información al respecto, pero por lo pronto hoy nos enfocaremos en este pasaje. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. De aquí se llama el tema hagan brillar su luz, que es un mandato. Hagan brillar su luz delante de todos. Entonces, es un mandato que Jesús da en medio del sermón de las bienaventuranzas. Se sube al monte y empieza a decir un montón de cosas, algunas simples, otras complejas. A eso me refiero con que hay mucho que hablar al respecto, pero por lo pronto el día de hoy nos enfocaremos en cómo podemos aplicar ese pasaje. Todo verdadero creyente debe entenderlo y debe de cumplirlo. Es más que predicar el Evangelio. Este pasaje nos dice exactamente lo que se espera y por qué de cada uno de los creyentes con respecto a las personas que no han creído o que no son convertidos. Entonces la intención del día de hoy es poder aplicar este pasaje, entenderlo primero, porque hagan brillar su luz, pues parece ambiguo. Habla sobre mostrar obras, las buenas obras de nosotros, pero este pasaje no habla de decir las cosas que haces. Es todavía un poco más profundo. Entonces vamos a entrar en el contexto, repasando primero lo que Mateo 4, 12 al 17 nos dice, que ya lo vimos como quiera, pero quiero que por favor me acompañen para recordarlo. Mateo 4, 12 al 17 dice: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. De esto hablamos a profundidad el domingo, pero no mencioné nada de lo que voy a mencionarles hoy. Aquí hay una relación entre la profecía que se cumple de Isaías 9, que ya no lo analizamos, Isaías 9:2, y el primer mensaje público de Jesús. Primer mensaje público me refiero a que lo hizo en las calles, porque nos dicen los evangelios que primero fue en las sinagogas, y en la sinagoga hablaba, pero cuando salió en público, es decir, no propiamente en una sinagoga, eso fue lo primero que empezó a predicar. Pero hay una relación entre la luz que vio el pueblo que estaba en oscuridad y el mensaje de Jesús, que viene del griego metanoeo, cuando dice arrepiéntense, que lo vimos el domingo. Metanoeo, una palabra compuesta. Meta es estar en compañía de alguien, implica esperar un resultado después de estar con algo o con alguien. Y noeo era mente, pensar, entender, aplicar un esfuerzo mental para llegar a conclusiones. Entonces nos enfocamos a analizar la invitación que Jesús hacía a que todos por sí mismos pensaran y llegaran a conclusiones después de estar con Jesús. Pero no analizamos la relación entre la profecía, la luz que vería el pueblo, comparado con lo que Jesús predicaba. Entonces, en Isaías 9:2, leámoslo, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Y eso es lo que Jesús cumplió cuando empezó a predicar. Entonces, hay una relación entre la luz y el mensaje de Jesús. La palabra luz en hebreo, de lo que se menciona en Isaías 9, es luz, día, brillo o sol.
Y la palabra oscuridad es más interesante porque se pronuncia kosek o koshek y se traduce como ignorancia, miseria, muerte, destrucción, oscuridad. Entonces, el pueblo que estaba en ignorancia vio una gran luz. Jesús cuando predica dice, saquen conclusiones, cambien su forma de pensar después de estar conmigo. Entonces, ¿de qué manera se asocia la luz que te saca de la ignorancia con el mensaje de Jesús? ¿Y qué relación tiene con el mandato? Hagan brillar su luz. Entonces, entendiendo la relación entre la profecía de que los que están en ignorancia, en oscuridad, verían luz, y lo que tiene que ver con la mente, nos va a ayudar a cumplir, espero yo, el mandato de hacer brillar la luz que está en nosotros. Entonces, vamos a entrar en el contexto de lo que Jesús está diciendo, porque al mismo tiempo que se nos habla sobre ser la luz del mundo, también se nos compara con la sal. Primero, vayamos a Mateo 5, de 2 al 12. Las bienaventuranzas, dice, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece, dichosos los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión, dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios, dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios, dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces, estas bienaventuranzas, ¿a quién aplican? ¿Quiénes son estos bienaventurados? La palabra dichosos es el griego makarios. El nombre Macario significa dichoso. Se traduce como felices, bendecidos o ser envidiados. Entonces, cuando dice dichosos los pobres, se refiere a que van a ser felices, bendecidos o envidiados los que no tienen dinero, o sea, los pobres. Si yo lo quisiera ver objetivamente, yo diría, yo no tengo nada que envidiarle a un pobre. Y el pobre no tiene que sentirse feliz, ¿no? ¿Por qué Dios diría felices los pobres? ¿Son los pobres felices o el hecho de ser pobre te va a hacer feliz y bendecido? No. Cuando analizamos el original, que vamos a hacer mucho el día de hoy, la palabra pobre es el griego tokos, que se traduce como agacharse, esconderse como pordiosero, ser profundamente indigente o ser una persona muy devota. Entonces, cuando dice dichosos los pobres, no está haciendo referencia a la ausencia de dinero, sino a la actitud de la persona que se esconde o se agacha como pordiosero, que se comporta como un indigente, realmente indigente. Y tú ves esas personas no son orgullosas. Cuando Jesús dice dichosos los pobres, está haciendo referencia a ese tipo de personas. Así que si te falta dinero y andas pobre, no te puedes aplicar este pasaje. ¿Ok? Por eso, lamentablemente algunos dicen, es que a Dios le agrada que seas pobre. Y dicen que los ricos son del diablo. O que las personas que tienen dinero son necesariamente gente altanera o egoísta. Jesús no está haciendo referencia a la pobreza económica, sino a la actitud de una persona cuando se comporta como pobre, aunque no lo es. Dichosos los que lloran, ¿no te parece contradicción? Si lloras porque eres dichoso, la palabra lloran es el griego pentheo o pentheo, que se traduce como manifestar dolor tan severo que no pueden ocultarlo. No necesariamente llorar, sino que manifiestas si algo realmente te puede. En el Viejo Testamento hay pasajes donde dice que a los que lloraban en el pueblo, lloraban por la transgresión o por la maldad de Israel, aquellos que realmente se sienten mal por la situación que se está viviendo, no necesariamente al que está derramando lágrimas. Entonces,
Jesús dice que los perseguidos, los pobres, bajo el contexto que dijimos, los que lloran, los que tienen hambre, son dichosos. Obviamente no en el momento en que lo están experimentando son dichosos, sino que Jesús contrapone la felicidad venidera. Ahora, ¿quién se duele así por una situación? ¿Quién es pobre según el griego original? ¿Quiénes son perseguidos por causa de Jesús? ¿Qué tipo de persona aplica en esas condiciones? Solo alguien que ha nacido de nuevo, no una persona común y corriente. Entonces, cuando Jesús habla sobre las bienaventuranzas, no está hablando de cualquier ser humano, porque ninguno de los que están ahí fue perseguido por causa de Jesús, ¿verdad? Jesús está hablando de la situación que se iba a experimentar, que algunos iban a experimentar, no la que su audiencia está experimentando, porque ninguno de ellos perseveró, excepto sus discípulos, ¿verdad? Los 11, porque ni siquiera Judas. Entonces, cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas, no es algo que aplique a cualquiera de los que estaban ahí, ni siquiera aplica a todo el que lo lee, sino a aquel que ha nacido de nuevo. Esto nos pone en el contexto de quién está hablando. No sé si me explico. No es un mensaje a cualquier persona, es un mensaje que solo pueden cumplir o que solo pueden identificarse aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, leamos el versículo 13. El que sigue dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿quiénes aplican en ustedes? Los dichosos, ¿verdad? Los que se sienten, los que manifiestan las cosas que Jesús acaba de enlistar. Ustedes son la sal de la tierra. Y aquí se nos dice que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Así que puede ser que te imagines, ¿a qué te sabe, no sé, una comida sin sal? Dices, guácala, sabe feo. Así los cristianos le ponen sabor a la vida. ¿Te parece? O sea que un cristiano le pone sabor a la vida. Como la sal sazona la comida, así los cristianos le ponen sabor a la vida. Se me hace extraño. Sobre todo cuando lees el original, porque el original no habla nada de sabor, nada que ver con los sabores. Cuando dice insípida, fíjate, es el griego moraino, que se traduce como hacerse tonto o inútil. Entonces no dice que la sal se vuelva insípida, sino que la sal se hace tonta o se hace inútil. Y la palabra moraino viene de moros, que se traduce como aburrido, tonto o estúpido. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra, y si ustedes se hacen los tontos, tratando de poner lo que el griego dice, ¿verdad? Si la sal se vuelve insípida, pero no es insípido, es tonto, inútil, aburrido. Si la sal se vuelve tonta, aburrida, inútil, cuando dice, ¿cómo recobrará su sabor? La palabra no es sabor, la palabra es halizó, que se traduce como salar o salpicar con sal. Entonces, la Nueva Versión Internacional realmente no le atinó en esa traducción, pero quisiera que leamos la traducción en lenguaje actual de ese mismo pasaje. Dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esta capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Obviamente, la traducción en lenguaje actual no es una traducción literal, porque el original no habla nada de hornos ni de calor. Se está tratando de comunicarte lo que en griego dice. Entonces, el griego no habla de insípido o de sabor, sino de que la sal se haga inútil, pierda su objetivo y ya no vas a poder salar nada. La versión 60 de este mismo pasaje dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, en este caso, ninguna de las tres está traduciendo fielmente lo que dice. Y los tres te dicen un significado distinto de lo que Jesús quiso decir.
¿Me explico? La versión 60 dice que qué pasa si la sal se desvanece, y la original no dice que se desvanezca. La NBI dice que se vuelve insípida, tampoco dice eso. Y la TLA dice que si pierde la capacidad para guardar el calor. En este caso ninguna de las tres es fiel a la traducción. Y entiendo porque si tratas de entender a qué hace referencia el original, cuando habla de la sal hay muchos usos para la sal en tiempos de Jesús. Para empezar, lo que la traducción lenguaje actual quiere decirnos, no sé, ¿me puedes mostrar por favor la imagen? Es haciendo referencia a un uso de la sal. Obviamente no encontré fotos de un horno de aquel tiempo, ¿verdad? Pero aquí se está preparando un horno y arriba se pone sal como aislante. Lo que la traducción lenguaje actual dice es que, o interpretan ellos, es que Jesús está diciendo que si la sal pierde su capacidad, de nada sirve. Y la TLA hace referencia a que la sal se usaba para aislar hornos. Y si la sal perdiera la capacidad de aislar, pues de nada me sirve. Pero, cuando analizas costumbres de aquel tiempo, había usos comunes. Por ejemplo, la frase que dice echar sal a la herida, la han escuchado, ¿verdad? ¿De dónde viene? Pues de que la sal, cuando tú tenías una herida expuesta, te ponían sal realmente, literalmente te ponían sal encima para que no se te infectara, para que sanara más pronto. Dolía bastante, pero era un remedio casero que evitaba que se te infectara la herida. También se utilizaba para detener el proceso de descomposición de los alimentos. O sea, antes no echaban las cosas al refri, las metían en sal y se preservaban, y no se podrían o no se echaban a perder tan rápido, se extendía el periodo de vida. También se usaba como pago, por eso la palabra salario, porque pagaban con sal. Entonces, ¿cuál de todos los objetivos está hablando Jesús? ¿Quién sabe? Por eso el original habla simplemente de que se pierde la capacidad y que ya no puede salar, pero no habla de sabores, ni de desvanecerse, ni de la capacidad para ser aislante. Jesús está haciendo un punto. Cualquier uso que tú quieras hacer de la sal, porque según leí hay más de 1400 usos, cualquier uso que tú quieras darlo, el original te dice, si la sal pierde, se hace inútil, si la sal pierde esa capacidad, cualquiera que tú quieras, ya no te sirve para nada. Pero ¿quiénes son la sal? Solo los que aplican como dichosos, ¿verdad? Inmediatamente después de la sal, nos habla sobre ser luz en el mundo. Leamos Mateo 5, 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, inmediatamente después de la comparación con la sal, o la analogía en la sal, usa la comparación con ser luz en el mundo. Ustedes son la luz del mundo, y luego da la orden, hagan brillar su luz. Aunque está hablando, como dije hace rato, aunque está hablando a una multitud de judíos, no son los judíos los que aplican en el contexto, sino los nacidos de nuevo. ¿Entramos nosotros en eso también? Pues si eres nacido de nuevo, sí. Así que este mandato también aplica para nosotros, a pesar de que Jesús está hablando en otro tiempo a un grupo de personas que son judías. Por eso quise señalar quiénes son ustedes en el contexto del pasaje. Entonces, cuando habla de ser la luz del mundo, la palabra luz es el griego phos. Fósforo es phos y foro. Phos se traduce como luz, pero en griego no nada más es luz, porque imagínate, ¿cómo defines luz? Explícame qué es la luz en palabras simples. No, pues algo que brilla. Pues hay muchas cosas que brillan y no son luz. ¿Cómo me puedes explicar la luz? El término griego phos dice que es luz, pero en el sentido de que hace algo visible o que manifiesta algo que no veías. Así es como trata el griego la palabra phos de definir luz. Luz es algo que te permite ver algo que no veías.
algo que hace que se muestre un objeto, una persona, algo que antes eras incapaz de ver. Entonces, cuando dice que eres la luz del mundo, no significa que eres bien brillante, ¿verdad? Sino que eres tú quien va a manifestar cosas que son ocultas. ¿Me explico? Habla también de un objetivo, así como la sal tiene una función. Si pierde esa capacidad, de nada sirve. ¿Qué pasa si tú eres luz, pero te haces el tonto? Según las palabras griegas, ¿verdad? ¿Para qué sirves? Entonces, fíjate cómo Jesús está diciendo que hay un objetivo genérico, porque también después se nos va a hablar de los ministerios, de los dones, donde cada uno es capacitado de una manera en específica, pero aquí se nos está hablando de una idea general. Tú eres sal de la tierra, eres luz del mundo. Entonces, la analogía que veíamos inicialmente cuando Jesús predica y se cumple la profecía del pueblo que estaba en la oscuridad, vio luz, y lo que predica Jesús tiene que ver con un proceso mental, ¿entiendes de qué nos está hablando con ser luz en el mundo? Yo espero que empiece a aclararse un poco cómo tiene que ver algo mental en este proceso para mostrar o hacer ver algo. Pero si seguimos leyendo, bueno, ese mismo pasaje, pero en la traducción lenguaje actual, Mateo 5, 14 al 16, dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Pausa. ¿Cómo alumbras a todos los que están en la casa? Bueno, se dice que en aquellos tiempos las casas comunes eran un solo cuarto. Tú ahorita prendes un foco y no te alumbra toda la casa, ¿verdad? Por más pequeña que esté la casa, normalmente tienes divisiones. En aquel tiempo no, era un solo cuarto normalmente. Entonces prendes una lámpara y si la pones en alto, alumbras a todos los que están en la casa. Obviamente en el contexto de las casas de aquel entonces. Dice versículo 16, de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Te fijas cómo la traducción en lenguaje actual trata de explicarte lo que el original dice? No nada más te dice que brilles, sino que tú debes de ilustrar cómo se obedece a Dios. Está tratando de poner el asunto de hacerle ver a alguien cosas que no puede ver. Dice, hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces dice que debemos mostrar cómo se obedece y nos dice cómo, con las acciones que hacemos. Entonces, ¿son la luz del mundo aquellos que han sido regenerados? O leamos este pasaje, Juan 8:12, donde parece que Jesús se contradice. Porque dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿la luz del mundo son ustedes o es Jesús? Luego tenemos otro pasaje, Juan 12:46. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no viva en tinieblas. Reafirma que Él es la luz. Pero en el Sermón del Monte dijo, ustedes son la luz. Entonces, ¿quién es la luz? ¿Jesús o nosotros? ¿O los dos? ¿Es una contradicción? Jesús dice, yo soy la luz, y luego dice, ustedes son la luz. ¿Cómo le haces para que ustedes sean la luz si Él es la luz? Bueno, Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Tú no puedes ser la luz si no tienes ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿cómo le haces para poder cumplir cuando dice hagan brillar su luz? ¿Ves cómo el contexto habla solamente de los que han nacido de nuevo? Nadie más puede cumplirlo. Nadie más. Necesitas tener la luz del mundo para tú ser luz del mundo. Entonces, cuando Jesús
inmediatamente después de decir esto, empieza a enunciar cosas de la ley y hace una comparación entre lo que se les ha enseñado y lo que Jesús dice. Leamos Mateo 5:17. Dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esto es muy interesante y muy profundo, pero no lo vamos a ver hoy a profundidad. Porque muchos cristianos piensan que la ley ya se acabó, ¿verdad? Dices, la ley es del Antiguo Testamento. Yo estoy en el Nuevo. Esa ley ya no sirve, ¿verdad? Pero Jesús dice, yo no vine a anular la ley. Ni los profetas, o sea, prácticamente los 5 libros de Moisés, más los de los libros de los profetas. Prácticamente todo el Viejo Testamento. Dice, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Me pones el versículo que sigue, por favor? Nos dice todavía algo más interesante. Dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley nunca va a dejar de funcionar. Pero tú no vives bajo la ley. Pero la ley no ha dejado de funcionar. ¿Por qué no vives bajo la ley? Cuando lees el Viejo Testamento dices, y esto no aplica para mí, pero Jesús dice que siempre va a aplicar. Y si siempre va a aplicar, ¿por qué no vives bajo la ley? La carta a los Romanos, la carta a los Hebreos, detalla a profundidad este asunto, que espero más adelante poder explicarlo. Pero por lo pronto, dejemos esto en pausa y leamos la parte que sigue, Mateo 5, 21 al 22. Porque empieza a hacer una serie de comparaciones que nos hace entender a qué se refiere Jesús cuando dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque la palabra cumplirla, además de que la cumplió, porque la Biblia nos especifica que fue sin pecado, o sea, nunca quebrantó la ley, y me podrás decir, espérate Hernán, ¿no quebrantó el día de reposo Jesús? ¿Alguien ya llegó a esa parte? Cuando dice que los discípulos iban por el campo y arrancaron espigas y se acercaron los fariseos y les dijeron, ¿por qué tus discípulos no guardan el reposo? Y Jesús dice, en resumen, yo soy superior al reposo. Mi Padre trabaja en día de reposo y yo también. Y dice, mira, está quebrantando una ley. Jesús dijo, yo no vine a anular ninguno, sino a cumplirlos. Y se dice que fue sin pecado. Entonces, no puedes decir que fue sin pecado si quebrantó el sábado, ¿verdad? Otro pasaje con que lo acusan, dicen, él no obedeció el que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque dice que estaban todos reunidos y llega María y los hermanos de Jesús a buscarlo. Y dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué hizo Jesús? En pocas palabras dijo, no me importa, no les voy a dar un lugar preferencial. Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos los que obedecen a Dios. Y no se les permitió llegar a Él, no les dio un trato especial. Y dicen sus acusadores, no los honró, quebrantó ese mandamiento, ¿verdad? Pero la Biblia sostiene que fue sin pecado, entonces no lo pudo haber quebrantado. ¿Cómo fue que no lo quebrantó si no la honró? ¿Cómo fue que no quebrantó el Shabbat si él dijo que él trabajaba en Shabbat? Y es más, dice, al hombre que estaba en la sinagoga, extiende su mano y la sanó. Y Jesús dijo, ¿es lícito sanar en sábado o no? Entonces, necesitamos sacar una conclusión que no vamos a ver hoy, pero más adelante la vamos a ver. ¿Cómo es que Jesús aparentemente desobedece esos mandatos, pero la Biblia asegura que nunca pecó? Por lo pronto, demos un primer paso. ¿Qué dice Jesús con respecto a la ley? Por eso, Mateo 5, 21 al 22 dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga
quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces, cuando Jesús dice, han oído que se dijo, ¿quién lo dijo? Moisés. ¿Y qué dice Jesús? Pues no es así. No tienes que llegar a matarlo. Si te enojas con él y si lo maldices, es exactamente lo mismo. ¿La está haciendo más compleja, sí o no? Pero ¿con qué autoridad dice que no es como se dijo? No es como se les ha enseñado, le está diciendo, a ustedes les han enseñado esto, pero no es eso. ¿Cómo es que Dios dejó engañados a todos los judíos todos esos años y nunca se los dijo hasta que Jesús les dice, mira, nunca se dieron cuenta? ¿Te parece eso justo de parte de Dios? Que te diga, Hernán, no mates, punto. Y te dices, no mato, lo odio, con odio jarocho, pero no lo voy a matar. Y Jesús dice, bueno, eso que hiciste, ya, con eso quebrantaste ese mandamiento. Está yéndose un poco más extremo, un poco más estricto, porque me puedo decir, bueno, estoy bien enojado, pero no lo maté. Y Jesús dice, eso ya es lo mismo que si lo hubieras matado. Ahora leamos 27 y 28. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, si un hombre casado ve a una mujer y se imagina todo con ella, pero no se acostó con ella, el judío puede decir, bueno, pero no me acosté con ella. Y Jesús dice, ¿eso que pensaste? Ya es lo mismo que si hubieras adulterado. Hasta los asuntos de tu imaginación. Entonces se pone más estricto también aquí. Versículo 31-32. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y este es otro golpe duro, porque ellos se podían divorciar de su esposa cuando quisieran. Simplemente le daban una carta de que ella está divorciada y ya. Y Jesús dice, no, si tú haces eso, tú estás induciéndola a que vaya con otro hombre, y si se acuesta con otro hombre, ella peca. El que se acuesta con ella peca, y tú pecas por hacerla ir. Así que no te puedes divorciar por cualquier cosa. 33 y 34. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Tampoco puedes jurar. 38 y 39. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, ¿Jesús la está cambiando o no? ¿Sí o no? Si la está cambiando, sus palabras son falsas. Dijo, yo no vine a anularla, yo vine a cumplirla. Pero lo que han oído no es así. ¿Qué está haciendo Jesús entonces? Cuando dice que vino a cumplirla, la palabra es el griego plero, que se traduce como completar o llenar. Entonces Jesús está diciendo, yo no vine a cambiarla, sino a completarla. Sigue vigente, pero más estricta. Ahora, ¿en qué se basa la ley según Jesús? No se basa en tus acciones, sino en tus deseos. ¿Sí puedes verlo? Todo lo que Jesús cambió fue, hasta que accionabas, hasta que lo hacías, se te condenaba culpable. Jesús dice, no, desde que deseaste hacerlo. Jesús lo que está diciendo es que la ley no ha cambiado. Cuando la ley te dice no mates, es porque se espera que no odies. Cuando dice que no cometes adulterio, se espera fidelidad incluso mental. Cuando dice que te puedes, que puedes dar una carta de divorcio, Jesús dice solamente en caso de infidelidad conyugal. Así que lo que hace Jesús
es que está mostrándote el origen que genera el mandamiento. Algo que solo ¿quién puede cumplir? ¿Quién puede dejar de tener esos deseos? Solo una persona que ha sido regenerada. No sé si me explico. En eso consiste el completarla. Es decir, si la ley nunca va a dejar de ser, la ley es para siempre, ¿cómo es que no la estás cumpliendo o sí la estás cumpliendo? Quien diga, sí la estoy cumpliendo, dime, ¿cuándo fue tu último sacrificio y en cuál templo? Ah, no, ni siquiera hay templo. Ah, entonces puedes matar. No puedo matar como quiera. Entonces, ¿qué cosas sí, qué cosas no? ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? 613. Muchos tienen que ver con tu comportamiento, otros con ceremonias. ¿Verdad? Y todo lo ceremonial, la Biblia dice que ya no lo necesitas. Y Jesús resume en solo dos cosas: ama a Dios y a tu prójimo, con eso cumples toda la ley. Entonces, ¿cómo le hago para amar a Dios y a mi prójimo? Pues es imposible, a menos que nazcas de nuevo. Y cuando amas a Dios y a tu prójimo, ¿vas a odiarlo? ¿Vas a codiciar su mujer? ¿Vas a hacer todo lo que dice ahí? No se puede, si es que cumples el segundo mandamiento. Entonces, a eso me refiero con que hay que profundizar, y más adelante lo veremos. ¿Cómo es que Jesús confirma la ley? La ley no cambia, Dios sigue esperando exactamente lo mismo, que no mates, que no cometas adulterio, eso lo sigue esperando. Pero el cómo lo cumples ha cambiado. Jesús ahora se va a un plano interno, no a un plano externo, y te dice, todo es de aquí adentro. Por eso Jesús, más adelante vamos a ver que dice, nada externo te contamina, sino lo que sale de ti. Lo que sale de ti es lo que te lleva a quebrantar la ley. El odio, el codiciar mujeres, el ser falso. Juras, Jesús dice, no necesitas jurar, que tú sí sea sí, tú no sea no. No tienes por qué decir, esta vez sí, te lo juro, porque eso ya habla de que no tienes credibilidad. Entonces, en lugar de ser una mera acción, Jesús lo mueve a una intención. Y así es como completa la ley. La ley deja de ocuparse de cosas externas, ahora también se ocupa de cosas internas. Entonces, regresémonos al pasaje inicial, Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Cómo le haces para cumplirlo? Para empezar, necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? Para entrar en el contexto. Ahora, ya que nací de nuevo, no nada más mis acciones cambiaron, sino mis deseos también han cambiado. Ya no puedo desear lo mismo. No sé si me explico. Si antes era bien corajudo como el apóstol Juan, que cuando le hicieron el feo en una aldea, le dijo a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los mate a todos? ¿Por qué? Porque le dijeron que no estaban interesados en su mensaje. Jesús le dice, no sabes de qué espíritu eres. Pero luego, ¿cómo se le conoce a Juan? El discípulo del amor. ¿Cómo? Si es el que quería bajar fuego del cielo para matarlos a todos, ¿cómo es que ahora habla mucho del amor? Hubo un cambio, ¿verdad? Entonces, quien dice que conoce a Dios no puede comportarse como el apóstol Juan antes de nacer de nuevo. No puedes ir manejando, te cierran y recordarle a la abuela y todos sus ancestros y casi que se abran las ventanas de los cielos y lo maldigan y te pones de tal forma que dices, ¿no es congruente? Hay un problema. Esos deseos los tenías antes, ok, ahora no los debes de tener. Si los estás teniendo, ¿a qué se debe? A que andas bien carnalote, que tu carne te está controlando. No satisfagáis los deseos de la carne. Debes de doblegar tu carne. Entonces, a veces Dios permite los errores para que te des cuenta de qué, de cómo anda tu carnota. Y le digo carnota porque hay que hablarle feo, no le hables bonito. Tu carnota.
No debes de dejar que te domine, no es correcto. Sí, de repente te van a dar ganas de hacer todo eso, pero es una alerta. Hey, no estás teniendo control como se debe, no estás siendo guiado como debes. Tienes áreas en las que estás rezagado y es una advertencia para ocuparte en las cosas de Dios. Pero el hacer brillar la luz no es mira todas las cosas chidas que he hecho. Sí tiene que ver con las cosas que haces, pero no es mostrar las cosas que haces. Leamos Mateo 6 del 1 al 4, dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Pausa. O sea que si yo quiero ser luz al mundo, no puedo decirle las cosas que hago, pero las cosas que hago me van a servir. O sea, tú no puedes ser como esos cristianos que se la pasan peleando con todo el mundo en el Face porque aseguran que tú tienes la razón. Tú no puedes tratar de decirle, tú estás mal y yo estoy bien. No puedes mostrarle tus obras. Si tú quieres por medio de las obras demostrar que tú eres mejor o que tú estás bien, estás fallando con esto que dice aquí, versículo 2. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncias al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces mis obras deben de permanecer secretas, pero mis obras me ayudan a ser luz del mundo. O sea, que yo no puedo estar hablando de las cosas que hago, es hablar de otra cosa o mostrar otra cosa. Jesús ilustra en un caso simple. Leamos Juan 9 del 1 al 7. Dice: a su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Fíjate la pregunta de los discípulos. Esta pregunta de los discípulos sigue siendo muy común por muchos cristianos, ¿verdad? Estoy enfermo, ¿por qué? Porque estás en pecado. Y si no fuiste tú, una maldición de tus papás. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que preguntan? Este hombre nació ciego, ¿por qué? ¿Quién pecó, él o sus padres? Así que si te pasa algo, ¿es porque pecaste tú o tus papás? Jesús contesta: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. O sea, que cuando a veces te enfermas, obviamente que puede ser negligencia tuya, ¿verdad? Pero cuando dices, oye, estoy enfermo, ¿por qué? ¿Qué hice, Señor? Dios te puede decir: nada. No has pecado, ni por tus papás, simplemente porque quiero que veas mi poder. Así que cuando veas a alguien enfermo, no le digas: el demonio te tiene atado. ¿A quién le estás llamando demonio entonces, según este pasaje? A Dios. Porque Dios puede permitirlo para que veas, fíjate la analogía, para que se hiciera evidente en su vida. Y luego sigue diciendo, versículo 4, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Entonces fíjate cómo Jesús ilustra. Dice: este ciego está ciego porque Dios diseñó esto para que lo conozca. Yo soy la luz del mundo mientras esté en el mundo. Escupe, agarra lodo y hace que vea. ¿Entiendes de qué está hablando? ¿Esa enfermedad para qué sirvió? Para que el ciego vea, literalmente y simbólicamente, porque ahora ve a Dios con lo que le pasó. ¿Cómo es que Jesús dijo: soy la luz del mundo? En esa parte, manifestando quién es Dios. ¿Cómo lo puedes manifestar tú? ¿Cómo? Jesús dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creas. Las obras
que tú haces son las que pueden mostrar quién es el Padre, pero no las que tú haces, porque ya leímos que esas no las debes de decir. Entonces, ¿cómo son mis obras pero no son mías? Aquí lo aclara, Juan 14, 10 al 12. ¿Cambio el micrófono? Juan 14, 10 al 12 dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Ahí está la clave. Jesús dijo, las cosas que yo hago no son mías. Es el Padre quien las hace a través de mí. O sea que cuando Él escupió en el lodo y le devolvió la vista al ciego, ¿quién lo hizo? Obviamente Jesús lo hizo, pero era una obra de Él, fue su motivación, no, es la motivación del Padre. Por eso esa obra no es de Él. ¿Cómo le haces tú para mostrar las obras que haces, pero no las tuyas? Porque eres guiado por el Espíritu Santo y haces lo que el Espíritu Santo te pide y sabes que no son tuyas, pero cuando las haces, ¿qué decía el versículo inicial? Para que cuando vean sus buenas obras, alaben al Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? No se trata de que hagas cosas buenas, se trata de que hagas lo que Dios quiere que hagas. Porque cuando las hagas, la gente se va a dar cuenta que no eres tú, sino que es Él. Y de esa forma les haces entender quién es Dios, con la luz que tienes en tu interior. ¿Me explico? Así que no es, hey, te invito a la iglesia a este cristiano. Pues sí los puedes invitar, pero eso no es hacer brillar tu luz. O llegar a platicar, oye, ¿qué onda? ¿Sabes que vamos a entregarle comida a los que no tienen? Tacha gorda, ya perdiste el objetivo. Más bien, vamos más adelante a ver eso, pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dan tips. Espera el momento oportuno para hablar. Que tus palabras sean amenas y de buen gusto. Aunque te estén acosando, dice que defiéndete con humildad, por si Dios les ha concedido entender. Entonces, yo no puedo andar publicando las cosas que hago. Pero cuando hago algo que Dios me ha pedido, la persona que lo recibe o que lo experimenta va a poder ver la luz que hay en ti. ¿Quién está en ti? Jesús. Entonces, hagan brillar su luz. Leamos el pasaje inicial otra vez. Mateo 5:16. Ah, caray. Me pones la sal. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tú no muestras las obras, ¿verdad? Ellos las ven. Porque tú eres quien tiene que hacerlos ver que hay un Dios. No restregándole tus obras, sino que ellos solos van a ver que lo que tú haces tiene que ver con Dios. Nosotros hicimos un experimento hace años y le pusimos las obras de Dios. Y dijimos, si esto es cierto y lo aplicamos, tenemos que llegar a la conclusión o a la evidencia de que la gente tiene que alabar a Dios por medio de algo que hacemos sin que nosotros digamos nada. Es decir, ¿cómo podemos hacer para cumplir eso en grupo? Ahorita está suspendido, pero está por renovarse. Lo suspendimos porque teníamos que hacer cambios internos, pero está por renovarse. Las obras de Dios, llevábamos comida a los cruceros, sin decirles una sola palabra del cristianismo. Y muchos dijeron, pero ¿por qué? Tú debes de evangelizar. ¿Qué dice ese pasaje? ¿Se puede evangelizar sin invitarlos a la iglesia? ¿Se puede evangelizar sin decirles, primero aviéntate toda mi predicación, luego te doy el taco? ¿No es eso lo que se hace normalmente? ¿Quieres taco? Bueno, ahí te va primero el rollo mareador. Y dice, ¿qué quiere recibir a Cristo? Con los tacos acá. Pues el que tiene hambre va a decir, pues mira, si le digo que no, muy probablemente no me va a dar el taco.
Así que ya no salió gratis, ¿verdad que no? Entonces, bueno, sí, ¿qué más digo? Venga el taco. Dijimos, vamos a ponerlo en práctica. Así que vamos a ir a algún lugar, no les vamos a decir nada, les vamos a decir, te invito a comer gratis, punto. Les vamos a servir como podamos, hacemos como meseros y tomamos otro pasaje como referencia. Cuando hagas un banquete, no invites a tus amigos, a tus familiares que te pueden regresar el favor, más bien invita a los que están en la calle. Entonces tomamos eso más esto. No nos poníamos camisetas cristianas, nada que tuviera que ver con Dios, nada. Lo único que hacíamos es que cuando ellos estaban comiendo, sacábamos una lona apartados de ellos, porque todos los carros que pasaban se quedaban viendo. Y lo único que decía era las obras de Dios. A los carros que están pasando, a los que están en la mesa, nunca les dijimos nada que tenga que ver con Dios. Y dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué pasaba? Que la gente después de comer decía, gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? ¿Quién se pone a regalar comida gratis? O sea, gratis, sin chutarse el rollo mareador. Y la gente llegaba a la conclusión de que era Dios quien le había ayudado sin que nosotros dijéramos nada. Obviamente si nos preguntaban, oye, ¿y ustedes vienen de alguna parte? Nos decíamos, no puedo decir, no. Ya les explicábamos, ¿verdad? Digo, ¿qué tal si Dios quiere hacer algo con ellos? Pero nunca falló. Obviamente siempre hay gente que no agradece. Pero todos los que agradecían, Dios iba por delante. Gracias a Dios. No tenía que comer. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por lo otro. Gracias a Dios por lo que hacen. Y demostramos que se puede ser luz sin abrir la boca. Simplemente mostrando quién está en ti. Así que no se trata de predicar el evangelio, de querer chutarles a todos por medio del Facebook o lo que sea, que lean y que sepan. No. Se trata de hacer para que ellos puedan ver quién está en ti. Y luego, cuando ven tu luz, se fijan en las obras que haces y alaban al Padre. Y a ti nunca te van a dar las gracias. Y en lugar de agüitarte, deberías sentirte orgulloso porque ellos percibieron a alguien más en ti. No dijo, muchas gracias Hernán, no, gracias a Dios por ustedes. ¿A quién están viendo a través de ti? Esa es la esencia de la evangelización. Por eso cuando Jesús dijo, vayan a las aldeas, prediquen el mensaje, sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, expulsen a los demonios, ¿qué era lo que iba a convencer a la gente? ¿La prédica matona? No, la evidencia que daban. A nosotros no se nos ha concedido eso, pero sí teníamos comida para compartir y lo experimentamos y funcionó. Así que yo te puedo decir a ciencia cierta y por experiencia, es cierto lo que dijo Jesús. Se puede hablar de Dios sin abrir la boca. Se puede hablar de Dios sin hacerlos que se aguanten un mensaje. Simplemente haciéndolo porque Dios te ha movido a hacerlo. Entonces, ¿tienes claro cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué pasa si tú no tienes cuidado de tu santidad? ¿Qué es santidad? El griego agios, ser apartado, diferente de. ¿Qué pasa si yo no tengo santidad? ¿Puedo cumplirlo? No, no se puede. Por eso es que no hay cristianos sin santidad. Quien diga yo soy cristiano, como dice más adelante vamos a ver, muéstrame tu fe por las obras. Tú no puedes decir yo soy si no lo puedo ver. Y no necesitas decir soy si lo puedo ver. Los que me tienen en Facebook, lo publiqué hoy. Hechos, dice, ver cómo hablaban Pedro y Juan ante el concilio, ante personas expertas en la ley de Dios. Se asombraban de cómo hablaban porque eran personas indoctas, iletradas, ignorantes, sin preparación. Y se asombraban la forma en la que hablaban. Y dijo, se ve que han estado con Jesús. ¿Me explico? A pesar de que ellos no creían en Jesús y lo negaban, podían verlo en sus discípulos, a quienes consideraban enemigos. Así que hasta tus enemigos, hasta a ellos debe ser evidente con quién has estado.
Entonces hay que perseverar. Esa es una señal indiscutible de una persona que ha nacido de nuevo. Te puedes equivocar muchísimas veces, pero siempre vas a perseverar. Siempre vas a decir, ok, basta, ya no estoy en paz así, quiero cambiar. Y como para Dios no hay imposibles, te va a cambiar a pesar de ti. La perseverancia es señal indiscutible de alguien que tiene a Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Próximamente vamos a tener una junta, si Dios quiere, de este domingo al otro, solo con miembros de la iglesia. Entiéndase lo que es la membresía y lo que ya hemos hablado, porque vamos a empezar a reactivar cosas y vamos a proponer más áreas y necesitamos de gente convertida para trabajar. De este domingo al otro, solo miembros de la iglesia. Terminándose la reunión nos vamos a quedar y vamos a platicarles algo sobre la manera de trabajar y vamos a pedirles que te involucres en al menos un área, porque necesitamos cumplir lo que está ahí. Si no eres miembro de la iglesia y quieres serlo, ya sabes, te puedes acercar con confianza, es gratis, no cobramos ni café ni nada, es simplemente analizar una serie de cosas que dice la Biblia para determinar si estamos dispuestos, no determinar si eres cristiano, no, si estamos dispuestos a decir, fulano es un verdadero creyente. ¿Me explico? En eso consiste la membresía, no en que si eres o no eres cristiano. Eso yo no tengo la capacidad de definirlo, eso solo Dios. Pero en si estoy dispuesto a certificarte, eso sí, hay requisitos bíblicos para que estemos en la misma jugada y trabajemos aquellos que podamos cumplirlo. Solamente personas que han nacido de nuevo. Necesitamos trabajar en eso. Pasamos ya por todo el proceso de reestructurarnos internamente y acabamos. Ahora sigue lo bueno, ponernos a trabajar, y debe ser muy distinto. Antes íbamos todos revueltos, personas que nacían de nuevo y personas que no, y se hacía un caos. Aunque Dios nos usaba y podíamos ver el mover de Dios, eran problemas porque no estábamos bien. Ahora debe de ser diferente. Así que hay una muy buena oportunidad para los miembros de la iglesia de ponernos a trabajar. Y aquellos que son miembros de la iglesia, queremos que se vayan capacitando para que en su momento avancen, como dijo el apóstol Pablo, siendo ejemplo de servicio, siendo ejemplo de sana doctrina, para que, espero en Dios, que te mueva a otro lugar, donde tú seas quien empiece a guiar a otros. No queremos ser en una iglesia enorme, de nada sirve. Queremos que la gente conozca a Dios y que haya un verdadero, genuino testimonio de lo que un cristiano es, que tanta falta nos hace en la sociedad. Así que como en la iglesia de Jerusalén llegó persecución, y aunque no quieras, a todos los desbalagó, para que donde quiera que hablaran, a donde quiera que fueran, hablaran. Espero que no nos tenga que obligar Dios mandándonos persecución, que solitos empecemos a entender el objetivo y empecemos a multiplicarnos. Entonces vienen cosas interesantes para los que estamos trabajando juntos como iglesia. Así que por lo pronto vamos a orar. Yo no sé cómo andes en obediencia a ese pasaje, en que muestres tu luz para que vean tus obras y glorifiquen al Padre, pero es un mandato, algo que se tiene que hacer. Obviamente cada uno a su debido tiempo. Quizás ya sea tu tiempo y hay que activarte, quizás todavía es tiempo de que aprendas, pero pidámosle a Dios juntos esto, que no se quede nadie sin hacer lo que le corresponde. ¿Cómo ves? Vamos a orar entonces. Dios, queremos ser fieles a tu palabra. Sabemos que día con día tratas con nosotros, con situaciones, con experiencias. Cada vez que leemos, cada vez que vivimos, tú traes cierta área de entendimiento. Queremos la oportunidad de aplicarla. No queremos ser solo oidores, sino, como dice tu palabra, ser hacedores de lo que hemos recibido. Así que te pedimos que pongas en nosotros el querer como el hacer para ponernos a trabajar. Que pongas la idea, el objetivo, el camino, para que las obras que hagamos no sean nuestras,
sino tuyas. Queremos ser verdaderamente luz para el mundo de la forma correcta, sin sentirnos más o sentirnos menos, sin compararnos con nadie más, simplemente viéndonos como lo que somos, siervos tuyos, esperando tus órdenes para cumplirlas al pie de la letra. Y a final de cuentas, cuando hayamos cumplido todo, seguiremos reconociendo que somos inútiles porque solo hemos hecho lo que se nos pide. Pero en eso reconocemos tu grandeza, tu majestad y tu control sobre todas las cosas. Que ningún mérito sea nuestro, sino que todo sea, como dice tu palabra, que al ver las obras que realicemos, se alabe tu nombre. Que nosotros no estemos en el juego, que seamos simplemente un siervo más, que no sea necesario que se sepa nuestro nombre, pero que cada cosa que hagamos puedan llegar a la conclusión de que ha sido Dios quien les ha ayudado, ha sido Dios quien les ha hablado a través de nosotros. Que esa sea nuestra meta. Capacítanos, como dice tu palabra, en las cosas que hacemos en la iglesia, para poder ser enviados a edificar el cuerpo de Cristo que está repartido en todo el mundo. Gloria sea tu nombre en todo lo que hagamos. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Queremos servirte. Que nadie se quede sin cumplir la parte que le corresponde. Es lo que te pedimos. Amén.